Bienvenidos a la última clase de la materia de lenguaje. Hoy vamos a avanzar la tercera parte y última, denominada la posescritura. Vamos a ver la revisión, el redactado final y la escritura con un procesador de textos. Es muy importante saber que cuando uno inicia con las ideas, la ordenación de las ideas, la recogida de documentación, la redacción básicamente del texto, del escrito, llega a una parte final donde el autor mismo se pregunta si lo ha hecho bien o si lo ha hecho un poco deficiente, y al final tiene la oportunidad de poder hacer una revisión íntegra del texto que ha escrito. Esto mejora mucho la calidad del texto, obviamente, porque a sabiendas de ya el contenido, el mismo escritor puede hacer una reflexión si hay errores, tal vez, o puede modificar, puede hacer más claro el entendido de lo que ha querido explicar. También esta revisión hace mejorar el texto, es decir, que puede provocar en el participante, en el escritor, que pueda mejorar de acuerdo al conocimiento, ya que ha llegado a una conclusión donde tiene la oportunidad de él mismo poder revisar de inicio. También el redactado final da la oportunidad a que pueda mejorar mucho más el texto que se ha escrito. Es decir, que muchas veces en la escritura tal vez estaba en un momento de ofuscación o en un momento de que no podía conjugar bien algunas ideas o palabras, y bueno, la revisión final hace que el escritor pueda reflexionar acerca de estos contenidos y además no solamente reflexionarlos, sino corregirlos y mejorarlos. Entonces, esta parte de la posescritura es muy importante porque realmente colabora para que eh, tenga un sentido sumamente exquisito en una redacción final. También no hay que desmerecer que hoy existen procesadores de textos. Hablamos de tecnologías de información y comunicación, y las personas que ahora escriben en computadoras, ¿no? O en un programa, pueden tener la oportunidad también de utilizar estos para la revisión. Eh, la mayoría hoy ya no escribe a máquina, ya no escribe a pulso, los textos son muy dinámicos, los textos ahora son digitales, inclusive ya no son físicos. Entonces eso hace ver que esta escritura eh, puede ser revisada también por un computador. Hablamos mucho de la inteligencia artificial en este sentido, porque también él corrige estos tal vez, eh, estos escritos que pueden ser mejorados inclusive por estos programas. En la redacción de artículos científicos, por ejemplo, hoy tenemos en varios centros de investigación que esta redacción es sumamente informática. Es basada en paquetes que van a poder ayudar a todos, absolutamente a todos, a poder descubrir una nueva esencia de poder mejorar nuestra forma de escritura. Entonces también debemos recurrir a la tecnología para poder realmente dar una finalización a nuestro escrito como corresponde, con una confiabilidad y además una escritura perfecta para que pueda ser entendida de la mejor manera y pueda llegar a la mayor parte de, vamos a decir, a la mayor parte de personas que puedan adquirir ese texto. Entonces vamos a ver nuevamente la parte final de nuestra autora, María Teresa Serafini, en su libro Cómo se escribe. Y a partir de eso vamos a también dar un consejo a todos nuestros participantes que hagan los ejercicios que nos promueve la distinguida profesora en el texto. De esa manera ustedes van a poder hacer una guía también práctica para poder identificar tal vez eh, la posescritura en su revisión, en su redactado final y también con un procesador de textos.
Estamos ahora en el texto, en la tercera parte, la postescritura. Nuestra autora nos indica lo siguiente. Sucede con frecuencia que el esfuerzo de quien realiza un texto acaba con el último párrafo y el punto final. A veces concluye con una rápida relectura para eliminar eventuales errores de ortografía o de puntuación. Sin embargo, una vez finalizada la redacción, existen amplias posibilidades de mejorar lo escrito. Nos indica que antes de nada puede hacerse un balance de la organización del texto. En un análisis global se verifica si el planteamiento pensado inicialmente ha quedado bien plasmado en el texto y si funciona, ¿no? Algunos profesionales de la escritura, para hacer más incisivo el texto, se dedican a revisiones tan significativas que modifican incluso la estructura del texto y el orden de partes, ¿no? Eso también se hace con instrumentos informáticos de procesado de textos. Mediante algunas manipulaciones sencillas, cambian de posición entre unidades enteras de texto, ¿no? También acá la revisión nos puede ayudar para abarcar además una valoración sistemática de una serie de aspectos del escrito que varían en función del tipo de texto. Por ejemplo, para textos argumentativos en los que se presenta una opinión apoyada en diversos razonamientos, conviene utilizar 6 puntos citados en cómo redactar un tema, ¿sí? Deberíamos preguntarnos lo siguiente. Si la tesis del escrito destaca con claridad, si cada párrafo presenta una idea principal, si todos los presupuestos de nuestros razonamientos han quedado claros y explícitos, si se ha presentado un número suficiente de ejemplos, si es comprensible el hilo del discurso a través de un uso adecuado de elementos conectivos y de síntesis breves intercaladas en el texto. Y finalmente, si se mantiene lo bastante despierta la atención del lector. Siempre nosotros hacemos una revisión final y vemos los objetivos del texto, ¿no? Es muy importante que el texto tenga una estructura única de acuerdo a lo que hemos iniciado y bueno, pueda ser más rica, insólita y atractiva siempre para el lector. También tiene que aumentar la legibilidad y la fluidez del escrito. No olvidemos que cuando una persona empieza a leer, le encanta que pueda tener una sencillez y además una gran profundidad lingüística, que no hayan errores, y además que puedan ver, que se pueda leer muy rápido. También hay que usar muchos ejemplos para explicar las ideas y hacerlas más accesibles. Es oportuno traer a colación situaciones, hechos, anécdotas o cualquier elemento que avive la imaginación. Usar vocablos directos también que faciliten el reconocimiento de los elementos del discurso, evitando giros léxicos y términos poco usuales. Nos ayuda de gran manera. También hacer explícita la conexión entre las ideas, evidenciando el tipo de asociación que se da entre ellas, ¿no? Entonces, es muy importante poder hacer ese diálogo y bueno, tenemos 3 puntos que nos señala nuestra autora. Y primero vamos a ver la revisión, el redactado final y finalmente la escritura con un procesador de textos. La revisión es uno de los principales cometidos de la revisión, es hacer más claro el texto. Ante todo es preciso controlar que la selección y organización de las ideas jueguen a favor del lector. Entonces es un texto legible. Las informaciones nuevas se introducen de una en una gradualmente, partiendo siempre de las que resultan más familiares al lector. En la revisión final, nosotros podemos hacer un cambio al orden de las palabras. Muchas veces las palabras pueden disponerse de muchos modos y bueno, podemos nosotros como lectores previos, lectores que estamos revisando, cambiar esto y controlar el orden de los elementos. De lo ambiguo, cambiar a lo más claro, ¿sí? Esto nos ayuda porque el lector va a poder entender de mejor manera. Por ejemplo, un sermón contra el divorcio del obispo. Más claro sería un sermón del obispo contra el divorcio. Algo ambiguo, una llamada a los profesores del presidente.
Claro, una llamada del presidente a los profesores, ¿no? Acá nosotros podemos tener esa oportunidad de poder mejorar la forma de entender una oración. También hay que evitar la coordinación de verbos de régimen distintos, ¿sí? No es correcto, por ejemplo, Juan conocía y estudiaba con María. Lo correcto es Juan conocía a María y estudiaba con ella. Incorrecto. María asistía y disfrutaba en los conciertos. Debería ser María asistía a los conciertos y disfrutaba en ellos, ¿no? También hay que aproximar elementos correlativos desde un punto de vista lógico, ¿sí? Por ejemplo, no es correcto decir el famoso piloto en las primeras horas de la tarde de ayer regresó a su ciudad. Lo correcto sería en las primeras horas de la tarde de ayer el famoso piloto regresó a su ciudad. O bien, el famoso piloto regresó a su ciudad en las primeras horas de la tarde de ayer. ¿Sí? No es correcto decir fue a comprar a toda prisa el pan. Lo correcto debería ser fue a comprar el pan a toda prisa, ¿no? Hay expresiones entonces que sí se pueden mejorar, que sí pueden tener un sentido más directo, vamos a decir más sencillo, ¿no? La autora acá nos plantea ejercicios donde ustedes por favor tienen que resolverlos y también mejorar la forma de comprensión de los lectores. También hay que eliminar las palabras superfluas, es decir, las palabras que están posiblemente en un relleno, ¿no? Que estamos superabundando en lo que decimos y esas palabras pueden perjudicar a una lectura cognitiva buena. Entonces hay que ser hoy día más sintético, hay que ser más directo, hay que utilizar las palabras precisas para poder hacernos entender de mejor manera. Por ejemplo, más largo, tenía unas bellas manos. Breve, tenía bellas manos. Más largo, había salido con algunos amigos. Más breve, había salido con amigos, ¿no? También pueden eliminarse numerales que en ciertos contextos resultan obvios. Por ejemplo, tenía dos ojos azules y grandes. Lo correcto, tenía ojos azules y grandes, ¿sí? También se pueden modificar los pronombres relativos, ¿no? Es esencial principalmente para poder manejar si son especiales o si son indirectos. Pueden suprimirse sustituyendo las proposiciones relativas, ¿sí? Por ejemplo, para todo tipo de carnes es necesario conocer las reglas con las que cocinarlas. Más breve. Para todo tipo de carnes es necesario conocer las reglas de cocinado. Entonces, se puede mejorar y se puede disminuir la cantidad de pronombres relativos. Las dobles negaciones también. Las negaciones de la lengua no son siempre como los menos de la álgebra, donde dos menos equivalen a un más. Entonces, esta función es compleja y bueno, es importante saber manejar correctamente estas dobles negaciones. No he visto a nadie, ¿no? Entonces se aconseja en consecuencia mucha circunspección en el uso de las dobles negaciones. Cuando aparecen más de dos negaciones, el texto por lo general resulta oscuro, ¿no? Por ejemplo, es muy fatigoso decir, no, sin nostalgia regresé a mi pueblo natal. Más fluido. Con nostalgia regresé a mi pueblo natal. Fatigoso. No es conveniente dejar de tomar en consideración los consejos que da el profesor. Más fluido. Es conveniente tomar en consideración los consejos que da el profesor. También existen expresiones muy burocráticas, ¿no? En los documentos y actos públicos se emplea una lengua constituida por términos especiales y sobre todo por pesados circunloquios, las expresiones burocráticas. Por ejemplo, en un lugar sencillo, sobre es frecuente mencionar inherente a, en orden a, por lo que concierne a, en relación con, en lugar, en él, ¿no es cierto? La lengua burocrática elige esas expresiones para evitar un lenguaje pobre y excesivamente coloquial. Entonces, hay que saber mejorar de la lengua burocrática a una lengua normal. Ejemplo, mucho he de decir en relación con el anterior discurso.
mucho más fluido en lengua normal, mucho he de decir sobre el anterior discurso, ¿no? Aquí nos da una cantidad de ejercicios también para que nosotros podamos practicar y mejorar lo que viene a ser la redacción final. También hay otras transformaciones textuales que se pueden utilizar, de la forma pasiva a la forma activa, por ejemplo. Este concepto no fue expresado con claridad suficiente por el alumno. En forma activa, el alumno no expresó este concepto con claridad suficiente, ¿no? También hay que evitar la repetición de sonidos, ¿sí? También eliminar las asimetrías, ¿sí? Para poder revisar correctamente el texto, ¿no? Aquí tenemos una gran cantidad también de ejercicios. Las notas también se pueden revisar y vamos a señalar que las notas son párrafos que se separan del texto principal, se emplean para presentar informaciones secundarias. Bueno, muchas veces las notas son muy amplias, eso se pone en la parte de abajo, pero hay que ver que solamente se pueda transcribir la parte más pertinente, ¿no? Es una letra más pequeña y obviamente el lector quiere que sea sumamente puntual. También las citas que se utilizan, ¿no? Que son palabras, frases o fragmentos enteros que se extraen fielmente de los libros. Estos artículos de prensa o discurso, ¿no? También se pueden revisar para que no haya eh, un error o pueda haber una manifiesta vulneración a los principios de derecho de autor. Y finalmente también la bibliografía, ¿no? Que recoge la lista de los libros, artículos y otras fuentes consultadas por el propio escrito o las que considera oportuno. Esto también tiene que estar correctamente ordenado para que pueda haber un estilo aplicado. Por ejemplo, nosotros utilizamos el apellido del autor, el nombre, título, lugar de publicación, editorial y año de publicación. Y eso es suficiente para que pueda estar correctamente entendido, ¿no? Y aquí tenemos ejercicios donde nos indican cómo se maneja la bibliografía. También la presentación, ¿no? El valor del cuadro, un texto escrito ha de guardar una buena relación con la página en blanco. Entonces hay que cuidar la presentación de textos, tales como informes o tesines. Es importante porque el aspecto externo es uno de los factores de los que depende su legibilidad, ¿no? Hay que crear un título inicial y muchos titulillos internos. Hay que también usar muchos puntos y aparte, resaltándolos por menos desagrados o de líneas en blanco. También mantener un cierto equilibrio entre espacios llenos y vacíos en la página. También usar distintos tipos de letra y subrayados, ¿no? Y bueno, la coherencia final también es importante porque el redactado final, una vez que se realiza, tiene muchos detalles de un escrito que pueden adoptar aspectos diversos, ¿sí? Podemos revisar las comillas, podemos revisar las notas, bibliografía y citas, podemos revisar los elementos destacados del texto, también los tipos de letra y finalmente el espaciado. Esto nos ayuda mucho de sobremanera, diría yo, el utilizar correctamente un procesador de textos. Hoy en día existen gran cantidad de procesadores de textos para poder escribir y poder revisar en una forma correcta nuestro lenguaje y la coherencia que vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes utilizan Word, automáticamente cuando haya alguna palabra que no esté coherente, inmediatamente les va a salir una opción de poder revisar, ¿sí? La ortografía y revisar inclusive los lugares y posición de las palabras y revisar correctamente la posición. Muchas veces también corrige automáticamente la acentuación de acuerdo al idioma que nosotros estemos utilizando, entonces muy favorable, ¿no? En el último decenio decimos que se ha conocido una impetuosa difusión de sistemas de escritura con ordenador o procesador de textos que han revolucionado el mundo de la escritura profesional al sustituir a la máquina de escribir. Esta transformación forma parte de la llamada automación de la oficina. Se han introducido los ordenadores personales prácticamente en todas las empresas y también en muchos hogares. Y ahora
a efectos de lo que ha ocurrido en la gestión 2020 y 2021, tenemos gran cantidad de personas que utilizan ordenadores personales. Esto nos ayuda porque existen eh, eh, diferentes paquetes que ayudan a poder mejorar la escritura. Por ejemplo, el Word Processor o procesador de textos influye en el proceso de escritura porque concede una gran libertad, pero no hace milagros, obviamente. En relación con la máquina de escribir, el procesador de textos es como el Ferrari comparado con un 600. Sin duda es mejor el bólido que el utilitario, pero en los dos casos lo importante es saber conducir, ¿no? Este ejemplo es muy importante. Si yo escribo también en un procesador de textos cualquier idea o cualquier oración o párrafo sin sentido, obviamente no va a tener la trascendencia que, aunque tenga la mejor máquina, si no se usa correctamente o no se escribir, lamentablemente no va a ser quien te la pueda sustituir, ¿sí? ¿Qué es un procesador de textos? Eh, un procesador de textos, o dicho simplemente, y por autonomía, un procesador es un programa susceptible de ser utilizado en todas las fases de construcción de textos, que facilita las operaciones materiales de la escritura, suprimir, añadir, modificar y cambiar textos de lugar. Además, simplifica cualquier cambio que se introduzca en el redactado final del texto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tipo, el número de caracteres, la línea, la colocación de los títulos, las notas, el mayor valor del procesador y todo lo que, bueno, representa una simplificación de lo que venía a ser antes la máquina de escribir, ahora en un texto digital donde nosotros podemos mejorar este procesamiento, ¿no? También el acopio de ideas se hace un poquito más especial. El acopio de las ideas, el procesador no es de especial utilidad. En esta primera fase suele acumularse un material bruto que luego se utilizará de una forma y en un orden completamente distintos, ¿no? La reutilización de un texto tan desordenado comporta tal trabajo que el uso del procesador resulta antieconómico, ¿no? Además, la generación de ideas puede producirse a lo largo de un periodo prolongado, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros cómo podemos utilizar correctamente también un procesador, porque las ideas van a nacer de nosotros, obviamente, lo hemos explicado en el capítulo 1, y a partir de eso también es muy importante que nosotros manejamos este primer acopio de ideas, después la organización de las ideas y finalmente la redacción. Pero para todos estos capítulos que nosotros hemos explicado de la forma inicial, también existen procesadores informáticos que van a dar una utilidad sumamente exquisita. La revisión finalmente de un texto se agiliza extraordinariamente con el uso de un procesador. Y hemos visto que el mecanismo de traslado de porciones del texto permite, en especial si cada párrafo es autónomo, para modificar el orden de presentación global de las ideas. Hay mayores ventajas en el uso de un procesador porque la revisión se da, sin embargo, en el nivel de la frase, donde es posible acortar correcciones y pequeñas modificaciones. Esto es lo que nos ayuda mucho y demasiado porque ya con el procesador de textos tenemos sugerencias que nos van a poder ayudar a hacer más rápido una escritura más comprensible, ¿no? También estos procesadores nos ayudan para que estos textos sean un instrumento versátil y de gran utilidad para el estudio y el trabajo, pero también para las relaciones sociales. Al llegar a este capítulo final, entonces podemos sacar las conclusiones de que todo lo que nos explica la autora en el texto denominado cómo se escribe, hace un silogismo, hace una relación sumamente comprensible de cómo el lenguaje nos ayuda a poder comunicarnos de manera más eficiente. El lenguaje es muy importante, lo decía en la primera clase, para nosotros como estudiantes ahora y después como profesionales. Un día que el abogado deje de leer,
es un día que es menos abogado. Eso es lo que manejamos siempre en teoría de la abogacía. Cada día nosotros estamos leyendo, estamos compartiendo textos, estamos haciendo una escritura. También utilizamos mucho el lenguaje para la actividad jurídica. Y obviamente es un lenguaje ya especializado, un lenguaje jurídico, y nosotros tenemos que tener la capacidad de conseguir más palabras, más vocabulario a través de la lectura y la lectura especializada. Agradecemos el texto de la profesora María Teresa Serafini que nos hace recuerdo de tres partes que nos ha enseñado. La parte de la preescritura, la parte de la escritura y la parte final de la postescritura. Hemos aprendido en la primera parte el acopio de las ideas, la generación de las ideas, la organización de las ideas. En una segunda parte hemos visto la documentación, el párrafo de un estilo segmentado, un estilo cohesionado, las dudas lingüísticas, también la puntuación y la elección de las palabras. Y en la última parte hemos visto la revisión, el redactado final y la escritura con un procesador de textos. Entonces, simplemente sugerir que ustedes puedan revisar nuevamente el texto una vez que hayan finalizado ver los videos y puedan entonces enmarcar un conocimiento más específico, más profundo, que puedan utilizar mucho el diccionario y bueno, principalmente se preparen con mucho tiempo para el día del examen. Les agradezco por toda su atención. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias por su atención.